Hay que ir proyectando octavos de final en Copa Libertadores para Cerro Porteño. Hay que ir proyectando octavos de final para Olimpia en Copa Sudamericana. Cerro tiene la posibilidad de definir en casa en octavos de final si es que sella su liderazgo dentro del grupo la próxima semana frente al Sporting Cristal. Voy a ir metiendo después ya mano en lo que tiene que ver con los cruces, cómo se van a dar, cómo tienen que darse en octavos de final, tanto de Libertadores como de Copa Sudamericana, porque estamos hablando de criterios unificados que tiene la Conmebol a la hora de reglamentar sus torneos. Bueno, gracias a todos quienes se van sumando. Vamos sumando. Voy a entrar ya en el repaso. Voy a entrar ya en el repaso de lo que ha significado la jornada de ayer. Vamos a entrar ya en el repaso de la jornada del fútbol el día de ayer. Bueno, tenemos que ir repasando la jornada futbolera del día de ayer. Bueno, voy a bajar un poquitito más la música. Ahí vamos a estar. Bueno, en cuanto al plano internacional de Europa, digo, la consagración de Aston Villa en la Europa League. Mencionar esto de paso, ¿no? La consagración del Aston Villa, que tiene en su banco al histórico Emery, el técnico más ganador de este torneo, la Europa League. Los seguidores del fútbol europeo se acordarán que con Sevilla había ganado varios títulos. Y bueno, ahora ha logrado con el Aston Villa. Le otorgó la Europa League. Bueno, para ir metiéndonos ya en nuestra Copa Libertadores de América. Vamos a ir metiéndonos en nuestra Copa Libertadores de América. Me permito un matecito todavía porque el fresquete está acompañando la mañana. Bueno, creo que los del TikTok ahí recién me ven de vuelta. Y no se ve toda la pantalla como si se ve en otras plataformas, ¿no? En cuanto a resultados, pero pueden ir escuchando. Me pongo un poquito más acá para que me vean allí. Flamengo derrotó 1-0 a Estudiantes en el grupo A. Cusco perdió contra Medellín por 3-2. Vamos a ver cómo ha quedado este grupo. ¿Cómo ha quedado este grupo de la Libertadores? Flamengo, 10 puntos adentro. Independiente de Medellín todavía no, tiene 7 puntos. Porque todavía le puede pasar a Estudiantes, que se quedó con 6. Difícil está el tema para Estudiantes, pero la posibilidad matemática está ahí. Cusco ya eliminado con un punto fuera de todo. En el peor de los casos, Estudiantes de La Plata irá a Sudamericana. Bueno, Grupo B, Nacional y Universitario empataron 0-0. Con presencia de Williams Riveros en el equipo del conjunto peruano, en el equipo peruano en este caso. Bueno, la clasificación en este grupo. Coquimbo Unido es el que ya se ha clasificado. Tiene 10 puntos. Tolima está muy cerca, está con 7. Pero todavía tendrá que esperar porque Universitario, que tiene 5, y Nacional, que tiene 5, también todavía lo pueden alcanzar y pasar, en este caso, a Tolima. Entonces, queda la resolución para la última fecha del segundo cupo de octavos de Libertadores y también para ver quién va a Sudamericana finalmente. Bueno, voy a dejar el de Cerro para después. Voy a mencionar primero el grupo G. Liga de Quito le ganó 2-0 a Lanús. Liga de Quito le ganó 2-0 a Lanús. José Canales jugó todo el partido. Fue amonestado en el equipo de
de Lanús. Clasificación en este grupo. Mirasol ya había logrado de manera anticipada su clasificación, tiene 12 puntos. Liga de Quito quedó a un empate de la clasificación, a un puntito para... Aunque voy a mirar si no se clasificó ya, hay que ver los duelos con Lanús. Voy a ver cómo les había ido. Bueno, había ganado Lanús uno de los partidos, 1-0, pero como Liga de Quito ganó por 2-0. A ver, en Buenos Aires había ganado 1-0 el equipo de Lanús. En la vuelta gana Liga de Quito 2-0. Entonces, lo que puede llegar a suceder es que Liga de Quito pierda en la última fecha, Lanús gana, le empata, llega a 9 puntos, pero por ventaja deportiva ya se clasificó Liga de Quito. Entonces, hablamos de un grupo que está resuelto. Mirasol, Liga de Quito. Ahora la cuestión es resolver el orden de clasificación. Tiene toda la pinta de que Mirasol va a ser primero, pero matemáticamente todavía tiene la chance Liga de Quito, que ya se clasificó con estos octavos de final. Lanús tendrá que ratificar su clasificación para Copa Sudamericana, salvo que ya se haya enfrentado. Voy a ver cómo viene la mano con Lanús y sus partidos. A Lanús le queda jugar con Mirasol. Había perdido contra Oswey Ready 4-0. Bueno, en ese sentido todavía Lanús no aseguró su clasificación para Copa Sudamericana. Todavía le falta. Bueno, vamos al grupo F, grupo de Cerro Porteño. Primero la victoria del Ciclón, 1-0 con gol de Vegetti. Y después el 3-2 de Junior contra Sporting Cristal. Resultado que sentenció la clasificación de Cerro Porteño para los octavos de final. 10 puntos. Con respecto al tercero ya es inalcanzable. Su rival de la última fecha, Cristal, tiene 6 puntos. Palmeiras es el que va a luchar. Todavía para sellar su pasaporte tendrá que ganarle a Junior. Tendrá que ganarle a Junior. O el empate inclusive le alcanza, El empate le alcanza a Palmeiras. Voy a revisar cómo le fue con Cristal. Porque si ya le ganó a Cristal... Bueno, ahí ya puede ir. Le ganó a Cristal 2-1. Y le ganó a Cristal 2-0. Entonces el empate ya le va a alcanzar a Palmeiras en la última fecha para clasificarse. Siempre y cuando Cristal le gane a Cerro, ¿verdad? Llegaría a 9 puntos Cristal. Palmeiras con el empate a 9. Y por ventaja deportiva ya iría a Palmeiras. Está muy cerca de clasificarse el equipo capitaneado por Gustavo Gómez. Y bueno, que anoche se llevó la sorpresa de Cerro Porteño, que planteó muy bien su partido para quedarse con la victoria. Bueno, así viene la mano en materia de Copa Libertadores y los diferentes grupos. Tenemos que meternos en lo que ha sido el partidazo de Cerro Porteño anoche en Brasil frente al Palmeiras. Y acá en la foto pueden ver los de TikTok no lo van a ver. Pero en la foto está Pablo Vegetti, el hombre clave de Cerro Porteño a esta altura de los acontecimientos. Voy a poner ahí un poquito para que lo vean. Al hombre clave, que es Vegetti.
en Cerro Porteño en esta instancia de la Libertadores. Apareció en los momentos claves Pablo Vegetti, un goleador que llegó con ese rótulo, se esperaba mucho de él, pasaban las fechas del campeonato, había marcado un gol de penal, se esperaba mucho de él y en los partidos de Cerro hasta se llegaron a escuchar los murmullos cuando Vegetti no hacía los goles que el hincha de Cerro estaba esperando, porque vino con el rótulo de goleador del fútbol brasileño, con el Vasco da Gama. Un jugador ya de mucha experiencia, pero que era la carta que necesitaba Cerro Porteño para imponerse en el área rival. Porque de un tiempo a esta parte Cerro no estaba encontrando al goleador. Porque Churín, cuando volvió, estuvo muy apagado, a tal punto que tuvo que irse de vuelta. Lo había traído a Totina Amarilla y no le estaba alcanzando. Lo había traído al Bocón Torres, que me parece cumplió con creces, porque dentro de la estadística personal suya habían figurado muy pocos goles. En un año en Cerro Porteño hizo más goles que en toda su carrera en sus equipos anteriores. Pero lo descueraban en cada partido. Un jugador muy sacrificado, de mucha entrega, pero que, bueno, necesitaba alguien más. Lo trajeron a Vegetti. El último aporte grande de Juan José Zapag, cuestionado, resistido, presidente de Cerro Porteño, bueno, había desenfundado para gatillar y lo trajo a nada menos que al goleador del Vasco da Gama para insertarlo a Cerro Porteño y dejar como legado. Pasaban los partidos, no llegaban los goles de Vegetti, el público empezaba a murmurar. Recuerdo en cancha de Nacional cuando el técnico todavía era Jorge Bava, le dio alguna indicación que no le gustó mucho a Vegetti, porque al no hacer goles se esperaba que por lo menos coopere un poco más, que ponga un poco de sacrificio, a lo que no es característica, porque él es un jugador de área, goleador nato. Sin embargo, hasta llegó a perder el puesto. En algún partido perdió la titularidad de Vegetti. Y bueno, cuando ya Cerro necesitaba ganar el partido contra Junior para reacomodarse en su grupo, porque lo había descolocado aquella derrota contra Cristal en el debut en Copa Libertadores, había que de alguna forma recuperar terreno, apareció el golazo de Pablo Vegetti contra Junior de Barranquilla. Ese gol me parece que ya gran parte de la inversión hecha en él había pagado. Primero porque aquel triunfo le valió al Cerro Porteño más de $300.000. O sea, gran parte de la inversión se cubrió con el partido ganado, con el golazo de Pablo Vegetti. Pero además lo acercó a Cerro hacia la clasificación a octavos de final. Anoche, con gran visión, acompañó la jugada para instalarse donde tenía que estar el goleador, en el área, en esa maniobra perfectamente ejecutada por Cerro Porteño en el contragolpe. La gran calidad también de Fabricio Domínguez para cruzar la pelota y dejar fuera del alcance de los centrales del Palmeiras, y también del grandote portero que tiene el Verdão. Y Vegetti simplemente, con esa gran fuerza física que tiene, acompañó para finalizar y marcar presencia como goleador.
poner la bandera de goleador en Cerro Porteño. Y después, bueno, había que administrar ese resultado para quedarse con una nueva victoria. Vegetti le dio más de $600.000 ya a Cerro Porteño con sus 2 goles, contra Junior y contra Palmeiras. Con eso me parece que él ya pagó con creces la inversión hecha en él. Se lo esperó mucho, pero apareció en los momentos claves. Apareció en los momentos donde Cerro más lo necesitaba. Partidos estratégicos en Copa Libertadores, donde cada gol vale plata. Y además, con el resultado posterior que se ha dado en Colombia, la victoria de Junior le permitió a Cerro ya avanzar con una fecha de anticipación a octavos de final. Más dinero para el club. Hasta aquí me parece que la inversión quedó ya totalmente satisfecha con esa gran inversión hecha en un goleador de raza que en algún momento ya le empezaban a cambiar el apellido cuando no estaba haciendo los goles. Viejetti le llamaban algunos. Bueno, apareció el Viejetti goleador con 2 goles estratégicos que le han permitido a Cerro Porteño ganar 2 partidos en condición de visitante. Esto es histórico también. 2 partidos consecutivos de visitante ha ganado Cerro Porteño en esta Copa Libertadores con el aporte de Pablo Vegetti. Y Cerro Porteño ya en octavos de final con más dinero que eso representa y que ahora le va a permitir esa plata que va a juntar Cerro Porteño para levantar las inhibiciones, apuntar a la contratación de jugadores en puestos donde va a necesitar el entrenador Ariel Holland para encarar octavos de final de Libertadores y fundamentalmente el campeonato clausura. Con lo hecho hasta aquí por Cerro Porteño en esta Copa y más allá de que, bueno, a Holland le ha costado hasta aquí centrarse en el día a día para el campeonato, porque cuando llegó Holland no es que Cerro tenía todo perdido, tenía todas las chances de seguir peleando el campeonato, pero no lo hizo, como que se perdió en el camino. Sin embargo, en esa capacidad que tiene de ir partido a partido en Copa Libertadores, bueno, hoy Cerro está en octavos de final. En el escenario inicial hablábamos previamente que el partido estratégico era contra Sporting Cristal de Perú en la última fecha frente al cuadro peruano. Había que ganar o empatar dependiendo de lo que pueda suceder, porque en el análisis era muy poco probable que tengamos una victoria de Cerro frente a Palmeiras y además una victoria de Junior por cómo venía la mano. Ese escenario que parecía muy remoto, bueno, fue el que se dio anoche y al final el partido que era el estratégico, era el partido a ganar o ganar, quizás, bueno, se convierte en el partido de celebración por la clasificación ya anticipada a octavos por parte de Cerro Porteño. Fíjense para ver de vuelta la tabla de posiciones. Cerro Porteño ya hasta aquí el único clasificado del grupo, 10 puntos. Palmeiras tendrá que consolidar su clasificación, tiene 8. Cristal con 6 y Junior con su victoria de ayer se anima para, ¿por qué no tentar la chance de Copa Sudamericana? Junior si le gana a Palmeiras y Cristal pierde contra Cerro. Junior va a Copa Sudamericana y queda último Cristal. O sea, todavía queda por resolverse alguna cuestión allí. Así viene este Cerro Porteño afilado en Copa Libertadores, que juega con otra intensidad, donde juega con otro nivel de concentración,
donde la estrategia también del técnico va variando de partido a partido, con lo que puso anoche en cancha, y sobre todo también la determinación con la que juegan los jugadores estos partidos, el nivel de concentración que pone Cerro Porteño. Con un mediocampo que en un principio uno podría suponer que podría ser muy, muy blandito. Con Morel y Piris, bueno, hay suficiencia, pero con los extremos, con Domínguez y Klimovic, como que iba a haber poco apego a la marca. Sin embargo, Cecilio Domínguez se mandó un partidazo, formando la dupla con el otro Domínguez, con Fabricio, en ese costado derecho, donde realmente el trabajo de Cecilio no solamente estuvo con la pelota al pie, que lo hizo muy bien, sino también con esa dosis de sacrificio que agregó a esa tarea particular en pos del equipo, donde inclusive en algún momento llegó a jugar hasta de lateral derecho, dentro de una estrategia del técnico para multiplicar las marcas, porque Palmeiras tiene jugadores muy desequilibrantes en los extremos, con Arias, con Alan, pero había que poner muchas piedras en el camino para esos jugadores. Y en esa tarea estuvieron involucrados también los extremos que, reitero, no tienen el oficio para marcar, pero han puesto el sacrificio. Apostó por Noguera, la sorpresa en el equipo de Cerro el día de ayer. Noguera, que venía jugando en el campeonato, un jugador que le mete ganas, ha mostrado algún destello de calidad interesante, Noguera, pero todavía con poco peso como para asumir toda la responsabilidad en el ataque y acompañar a Vegetti. Por eso el ingreso de Torres en el segundo tiempo le dio otra presencia, otra fortaleza a Cerro Porteño. Dentro de un planteamiento que, bueno, permitió que el equipo supiera contener al Palmeiras, con un Alexis Martín que tuvo intervenciones importantes en el partido, el golero de Cerro Porteño, para, bueno, dejar un poco en el pasado lo que había sucedido ya en el partido contra Triniense, donde él se mandó un error grosero en lo personal, pero también con esto se redime a nivel internacional con la sobriedad que mostró anoche frente al Palmeiras, con un Cerro Porteño que supo ganarle una vez más al Palmeiras en condición de visitante. Lo había hecho, ayer recordábamos la última victoria del Cerro con el gol de Arzamendia, aquel debut de Juguero. Anteriormente, en aquel partido recordado que terminó en un bochinche terrible, en Semana Santa, ya por el 2006, si mal no recuerdo. Bueno, esta es la tercera victoria de Cerro frente al Palmeiras. Todas las victorias de Cerro hasta aquí de visitante frente al Palmeiras. Además, cortó una racha de 27 partidos de Palmeiras que no perdía de local en copas. Realmente todo salió redondito para Cerro Porteño, en lo que fue también una jornada sentimental importante, me parece, para el hincha, con el estreno de la camiseta, la tercera indumentaria que apareció anoche. Y bueno, tuvo la mejor presentación posible. Ganarle nada menos que al Palmeiras con esta camiseta. Si mal no recuerdo, había aparecido a finales de los 90 la alternativa esta con el escudo impregnado en todo el cuerpo, y que además lució muy, muy bonito ese atuendo anoche frente a Palmeiras. Una camiseta clásica de Cerro, que no sé si será la misma tela. Los cerristas me van a decir, la tela era un poco gruesa, digamos, aquella noventosa. Todavía no tuve la ocasión de tocar la textura de esta camiseta de Cerro Porteño, pero bueno, visualmente lució muy bien, y mejor aún con Pablo Vegetti como el goleador de Cerro Porteño, que con esto ya está en octavos de final de la Copa Libertadores de América. Bueno, voy a entrar ahora en tema sudamericana. De todos los resultados de la Copa Sudamericana, como lo venimos haciendo y proyectando cada grupo. Bueno, Grupo C anoche, Boston River derrotó a O'Higgins por 3-2.
Con esto, Sao Paulo 9 puntos, Millonarios 8, O'Higgins 7. Los tres todavía con posibilidades intactas. El que ya no tiene nada que ver allí es Boston River, que ganó su partido contra O'Higgins y le ha complicado, le ha complicado el Boston River a O'Higgins. Bueno, con esto se hizo sus primeros puntos el equipo uruguayo. En el grupo de Santos con San Lorenzo 2-2. Un resultado que es muy bueno para Recoleta. San Lorenzo 7 puntos, Cuenca 6, Recoleta 5, Santos 4. ¿Por qué digo que es muy bueno? Bueno, matemáticamente le da la chance la no victoria de San Lorenzo de que Recoleta en la última fecha de la gran nota le gane a San Lorenzo de visita y Recoleta puede estar en la siguiente instancia. Cuenca va a jugar con Santos ese último partido. Cuenca con Santos. Voy a mirar rápidamente dónde va a ser el partido. Va a ser en cancha de Santos. A ver, voy a jugar todas las fichas para el sorprendente Recoleta en esta Copa Sudamericana. Sorprendente desde el lado de que, bueno, es su debut internacional, que son rivales muy fuertes, tradicionalmente hablando, los que integran su grupo. En el caso de San Lorenzo y Santos, no tanto Cuenca, pero al fin y al cabo también estamos hablando de un rival exigente, que hay que viajar a Ecuador, que ya lo hizo y que empató Recoleta. Bueno, voy a tirar las fichas favorables para Recoleta en este grupo, en la última fecha. En la última fecha. Voy al caso de Santos le gana a Cuenca. Resultado lógico. Santos le gana a Cuenca. Recoleta le gana a San Lorenzo y Recoleta es primero en el grupo. Recoleta le gana a San Lorenzo y Recoleta va a ser primero en ese grupo de la Sudamericana. O sea, la chance de Recoleta está totalmente en manos de Recoleta. Le gana a San Lorenzo. Me van a decir, no es fácil. Hay que ir a ganar de visitante contra San Lorenzo. Pero la posibilidad está. O sea, Recoleta está a un triunfo prácticamente de meterse a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Y si gana Recoleta, en el peor de los escenarios puede ser segundo. Es decir, meterse para playoff. Voy a jugar un poquito más con el resultado. Recoleta empata con San Lorenzo. Va a 6 puntos. Santos le gana. No. Ahí ya se complica porque no le alcanza. Tiene que ganar Recoleta. Tiene que ganar. Olvídense. Tiene que ganar Recoleta. Tiene que ganar Recoleta. Si Recoleta le gana a San Lorenzo, prácticamente adentro. Salvo que... Sí, si Recoleta gana, en el peor de los casos va a ser segundo, sin importar lo que pase con Santos Cuenca. Puede ser primero o segundo, ahí ya va a depender del otro resultado, pero Recoleta, si le gana a San Lorenzo, va a continuar en el plano internacional. Así de sencillo, con lo que pasó ayer. Si le gana Recoleta a San Lorenzo, está ahí para la siguiente ronda. Independiente Petrolero, esto fue en Cancha de Libertad ayer, perdió contra Botafogo 3-0. Un viejo conocido de la huerta, Barbosa, jugó este partido. Gremio, no me metí en el grupo. Tengo que meterme para cumplir con la clasificación, más que nada para ver la marcha de esta llave. Botafogo, 13 puntos. Caracas, 8. Botafogo es el que ya está adentro. Y Caracas también. O sea, grupo resuelto. Botafogo primero, directo a octavos. Caracas va a repechaje. Pero ojo que Racing todavía tiene que jugar con Caracas. Ojo que Racing todavía le puede pelear a Caracas. Que si gana Racing va a 7 puntos, va a quedar a 1 de Caracas y bueno, todavía no está resuelto. El que ya resolvió es Botafogo, que ya está en octavos de final. Y el que ya se eliminó totalmente es el Independiente Petrolero. Todavía Racing Caracas van a pelear en ese grupo.
Bueno, Gremio derrotó 2-0 a Palestino, sin los paraguayos. Todavía Gremio sin Villasanti y sin Balbuena. Gol del europeo Braithwaite para el equipo de Gremio, uno de los goles por lo menos. Bueno, en este grupo, el Montevideo City tiene 12 ya adentro. Gremio tiene 10 ya adentro. Riestra 4 y Palestino 2 afuera. Lo que queda por ver es el orden de los clasificados. Por ahora la ventaja de 2 puntos es para el Montevideo City. Bueno, todo queda para la última fecha para ver cuál de los dos pasa directamente a octavos y cuál va a repechaje. Antes de meterme en el grupo de Olimpia, voy a ir con River Bragantino, 1-1 anoche. Ganaba Bragantino, asistencia de Isidro Pita, que jugó hasta el minuto 65 el partido. Jugó Pita hasta el minuto 65 este partido. Bueno, ahí estuvo el empate sobre el cierre para River, rescatando el empate. Y con esto permanece primero en el grupo con 11 puntos. El Bragantino con 7. Carabobo todavía tiene que jugar con Blooming. Es decir, que Carabobo puede pasarle a Bragantino y lo puede dejar mal parado. El que ya se clasificó ahí es River. Ya se clasificó River. Bueno, y nos metemos en el grupo G, grupo de Olimpia. Con G de ganador para el decano. Bueno, como ustedes ya saben, los goles que llegaron para la victoria desde el banco. Los goleadores esperados, Sandoval y Ferreira. Ahí estaban los goles para Olimpia. Cuesta había adelantado a Vasco da Gama sobre el cierre del primer tiempo. El empate de Mateo Gamarra y después los goles de Sandoval y Ferreira. Bueno, Olimpia quedó a 1 punto de la clasificación. 10 puntos para Olimpia, 7 para Vasco y Audax Italiano, 3 puntos para el ya eliminado Barraca Central. En la última fecha, Olimpia, Audax Italiano, Vasco da Gama, Barraca Central. Olimpia empata y ya va como primero. Olimpia empata y va como primero. Lo que eventualmente podría complicarle a Olimpia es una derrota contra Audax Italiano. Porque ahí le va a emparejar en el puntaje. Si gana Audax, va a 10, al igual que Olimpia. Y ahí hay que ver el margen. Hay que ver el margen para determinar para quién va la ventaja deportiva. En caso de victoria de Audax. Y con respecto a Vasco, Vasco tiene la ventaja deportiva. Porque Vasco ganó allá 3-0, Olimpia ganó acá 3-1. Bueno, así está la cuestión. Lo cierto es que Olimpia tiene que no perder nomás el partido. Tiene que no perder. Una derrota es lo que va a hacer que, bueno, se tenga que sacar la calculadora y ver qué es lo que pueda llegar a pasar allí. Bueno, el decano cumplió con el deber de ganar contra Vasco da Gama. El partido que lo tenía que ganar a como dé lugar. Aún con las bajas que tenía ayer. Richard Ortiz, Richard Sánchez, 2 habituales titulares en la mitad de la cancha, ambos lesionados. Y una baja que es sensible si hablamos de Copa Sudamericana. La de Romeo Benítez. Por acumulación de tarjetas no llegó para el partido de ayer frente a Vasco da Gama. Con esas ausencias de consideración, más allá de la ausencia de Tu Vargas en la zona defensiva, más por precaución que por otra cosa, porque estuvo en el banco, optó por Ventaverri para acompañar a Mateo Gamarra y con 2 laterales puros como para asumir el compromiso y la responsabilidad de imponerse en casa, que era algo absolutamente necesario para este Olimpia. Ganarle a Vasco da Gama. Con Raúl Cáceres, con Coyote Rodríguez. Y de ahí en más ver el funcionamiento como equipo a partir de la configuración de la mitad de la cancha con Alfaro, con Franco, con Quintana. Con Del Mas como extremo por la zona izquierda, con Cardoso como extremo por la zona derecha y el centro atacante habitual
Hablamos de Adrián Alcaraz. En un arranque de partido donde Olimpia fue un vendaval, donde Olimpia salió para atropellar y buscar lo antes posible el gol que le permitiera la ventaja para sacarse esa ansiedad de encima y esa presión. No lo pudo hacer porque Olimpia no tuvo al jugador con olfato de gol en el primer tiempo. En algún momento de ese primer lapso, Olimpia menguó en esa intensidad de cargar contra el arco rival, porque por lo menos no todos los equipos tienen la capacidad de mantener la intensidad durante todo el desarrollo de un lapso, no digo de todo el partido. En algún momento hay que dosificar la carga física. Y bueno, Olimpia bajó un poco su intensidad y le permitió a Vasco tener algo más la pelota. Pero en ese primer tiempo, si Olimpia tenía al jugador en el área con olfato de gol, ya sacaba una diferencia de 1-2-0. Situaciones poco creíbles se dieron dentro del área de Vasco da Gama en esa parte, sobre todo inicial del partido, el primer cuarto de hora, donde Olimpia se le fue encima, lo atropelló a Vasco da Gama, pero no tuvo ese jugador que esté olfateando en el área donde puede estar el negocio. Como que todos quedaban a contrapierna, no quedaba bien la pelota. Es allí donde se ve cuando está el jugador que tiene el olfato de gol en el área, el que sabe dónde ubicarse, el que sabe dónde puede quedar el rebote, el que sabe dónde puede estar el buscapié, dónde puede caer la pelota. Ese es el jugador que tiene olfato de gol. Eso no tuvo Olimpia en el primer tiempo. Si hubiera tenido eso ya, en ese primer tiempo hubiera sacado alguna diferencia. Y para colmo, llega el gol de Vasco da Gama, con el gol de Cuesta, de cabeza, en el tiro de esquina, donde Olveira primero cree que va a llegar a la pelota y al percatarse que no va a llegar, retrocede. Esa dubitación del arquero permitió que, bueno, el cabezazo de Cuesta encontrara destino de red. Todo quedó para el segundo tiempo. Allí había que hacer los ajustes. Y Olimpia empezó a tener mayor claridad a partir de los cambios. La intensidad quizás no iba a variar porque indefectiblemente Olimpia tenía que ser intenso y tratar de ganar, aún asumiendo riesgos, probablemente en la parte defensiva, porque había que jugarse la vida en ese partido contra Vasco da Gama, que es un equipo que tiene sus problemas. Evidentemente es un equipo que tiene sus inconvenientes y había que buscar esos puntos frágiles para quebrarlo a Vasco da Gama. Olimpia se le fue de vuelta encima, pero a partir de los cambios como que empezó a tener otro tipo de visión dentro de la cancha. El ingreso del Lescano, la presencia del Lescano empezó a hacer que el equipo tuviera una distribución diferente de los pases, porque ese es un rasgo y una fortaleza del Lescano en el partido, o en los partidos donde él juega. Esa es una de sus características principales. El ingreso de Franco Alfonso también le dio algo de frescura para tratar de encarar mano a mano, de juntarse un poco con los volantes. Y el peso definitivo, bueno, Olimpia iba a tener a partir del gol que había logrado Mateo Gamarra con el cabezazo. El gol que de hecho llegó en un momento oportuno. Minuto 67. Oportuno digo porque no fue muy tarde. No fue muy tarde el empate de Mateo Gamarra. El gol que además significó una inyección anímica notable para el equipo. Una inyección anímica notable para el equipo porque a partir
de ese momento todo empezó a fluir y ya con los cambios en cancha y el peso que iba a tener con la presencia de Sandoval, que 11 minutos después del gol de Mateo marca el 2-1. Y me voy a detener un momentito con Sandoval, que no llegó a Olimpia como el gran goleador. Porque Sandoval en Recoleta no era tampoco un titular, era un suplente, era una alternativa. Había veces que sí jugaba de titular, pero mayormente no lo hacía de titular. Hablamos de un jugador que tiene su aporte, pero sin ser el gran goleador. Y a mí hasta me extrañó que Olimpia haya llevado a un suplente de Recoleta como para hacer solución de gol. Sin embargo, tengo que decir hoy, después de haber visto los últimos partidos y los últimos goles de Sandoval, que Hugo Sandoval es el delantero típico que tradicionalmente Olimpia siempre tuvo en el banco. El jugador portentoso físicamente, el que impone presencia y preocupa a la defensa rival por su gran fortaleza física. Y que además ahora viene encontrando los goles. Había marcado contra Recoleta en el campeonato de cabeza, sacando provecho de su envergadura física. Y ayer mostrando que él sí tiene el olfato que Olimpia no estaba teniendo en ese primer tiempo, colocándose en el lugar oportuno para meter la pierna y en una posición bastante cerrada finalmente marcar el gol, todo habilitado, y era el 2-1 para Olimpia. Un Olimpia que, repito, tradicionalmente ha tenido ese tipo de jugadores. El más emblemático, el Tanque Torres. Cuando la cosa era difícil, se ponía complicada, cuando no funcionaba desbordar y meterse por abajo, había que meter centros. Bueno, la solución siempre era el Tanque Torres. Y me parece que lo de Sandoval va por ese lado. No creo que él sea el que reúna las condiciones ni la característica para ser el delantero titular en los partidos bravos de Olimpia. Pero sí se pone bravo cuando le toca ingresar y reforzar la línea de ataque. Cuando Olimpia tiene que cargar, lo está vaciando al rival, pero no puede empujar, ahí lo tiene a Sandoval. Y para redondear una noche muy buena Olimpia, encuentra el tercero con Sebas Ferreira, que hace rato no estaba apareciendo. El protagonista inesperado para el tercer gol de Olimpia, Sebas Ferreira. Todo el trabajo sucio hizo en el primer tiempo Alcaraz, peleando, tuvo un cabezazo que pasó cerca, pero no tuvo la certeza para marcar el tanto para Olimpia. Todo ese trabajo de emparullar y de pelear y de luchar, pero sin la fineza para marcar. Bueno, Olimpia contrastó eso en el segundo tiempo con los ingresos de Sandoval y Seba Ferreira, otros delanteros que sí pudieron marcar los goles, pero que no están para pelear el puesto de Alcaraz, pero sí mostraron la capacidad goleadora para asegurar un triunfo que era totalmente necesario para Olimpia en este partido contra Vasco da Gama. Olimpia no se podía permitir no ganar el partido, porque a esta altura estaríamos hablando de un escenario bastante complejo para la clasificación quizás. Hoy Olimpia queda a un empate. Y fíjense, para repasar la tabla, Olimpia 10, Vasco y Audax Italiano con 7, con 3 el equipo de Barracas. Olimpia queda a un empate de avanzar directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Para el siguiente partido, Olimpia ya probablemente cuente con sus refuerzos, en este caso refuerzo entre comillas, jugadores que se van a recuperar, Richard, Sánchez, Ortiz y también Romeo Benítez ya estará de vuelta disponible para ese último partido frente al Audax Italiano, donde Olimpia me parece que no va a entrar a contentarse con el empate, sino que tiene que ganar y demostrar que es el rey de copas. Contra un equipo como Audax Italiano tiene que tirarle toda la camiseta y la atmósfera del Defensor del Chaco encima para ganar y con autoridad pasar
a la siguiente fase de la Sudamericana. Un triunfazo de Olimpia. No fue fácil, se sabía que Vasco da Gama no iba a ser fácil. Estuvo complicado ese primer tiempo, más allá de que Olimpia fue finalmente, me parece, el que mereció ganar el partido por ímpetu, por capacidad futbolística también, porque tuvo la pelota y porque fue el que demostró la intención clara de ganar contra un Vasco da Gama que se vio inferior en este partido. Una victoria clave para que Olimpia hoy esté rozando. Hoy tiene prácticamente un pie en la siguiente fase de la Copa Sudamericana, que parece va a pasar a ser el objetivo de Olimpia de ahora en más, con el campeonato Apertura ya ganado, sin la presión de entrar a ganar el Clausura, donde por ser Olimpia obviamente va a querer revalidar el título, pero ahora como que tiene el camino despejado para apretar de lleno en la Copa Sudamericana. Bueno, 10:16 ya. Cada vez nos estamos extendiendo más. Gracias a ustedes también porque, bueno, con la participación de ustedes vamos llevando esto. Buen día, Elvin. ¿Vos le llevarías a Villasanti a pesar de su falta de ritmo? Dice Mr. Factos. Bueno, se prevé que Villasanti aparezca en los últimos partidos del Gremio en el campeonato brasileño. Vos sabés que es muy, muy difícil porque es un jugador importante, Villasanti, pero si yo veo que hay jugadores que lo puedan reemplazar, yo no llevaría a un jugador que no esté en condiciones. Ahora, si es totalmente irreemplazable, ahí sí podría apelar a llevar a un jugador que no sabemos cómo va a responder en cuanto al ritmo de fútbol. Puede ser una gran solución o puede ser un gran problema. Solución si es que, bueno, a pesar de la falta de ritmo, cumple con lo que tiene que hacer dentro de la cancha. Y gran problema obviamente si es que no rinde y te quedas prácticamente con uno menos, con una lista ya de por sí muy limitada. Mañana vamos a hablar de la selección, Mañana vamos a retomar nuestra agenda de la albirroja. Mañana vamos a completar nuestra lista aquí en Radio Sin Radio con la ayuda de todos ustedes. ¿Qué tal la vista del MAS? Pregunta Naldi. Para mí Del MAS cumplió ayer dentro de lo que habitualmente él puede aportar. Él cumplió. Lo que le faltó a Olimpia en ese primer tiempo fue alguien que empuje en el área. Qué grande el ciclón, dice Malé. Aguante Cerro, le calláis. Bueno, el país me parece que amaneció feliz hoy, porque los grandes ganaron. Ninguno tropezó. Cada quien por su lado, cumpliendo con su misión. El Tanque Torres le clasificó a Paraguay al Mundial de Francia 98 y no fue convocado, dice John Noyes. Sí, lo que pasa con el Tanque Torres, hay una historia allí. Voy a comentar, ya que es linda la historia, digamos. Lo que pasó con Tanque Torres y la selección. Y esto contado por los propios protagonistas, por eso yo me enteré de la historia. No es que yo haya estado ahí, no, ni por asomo, ¿no? Pero lo que han revelado los propios protagonistas desde adentro. Lo que pasó con el Tanque Torres y la selección. De hecho, no lo iba a llevar al Mundial. Cuando se aproximaba el partido contra Venezuela, cuando había que ir programando el partido contra Venezuela, por aquel entonces el técnico de la selección nacional era Paulo César Carpegiani. Él imaginó un partido difícil. Él imaginó un partido donde iba a estar complicado abrir la línea defensiva de Venezuela. Y como lo veía al Tanque Torres, que era un jugador que te podía resolver un partido complicado por la vía aérea, por esa gran capacidad de juego aéreo que tiene, Carpegiani lo convocó a Félix Torres a la selección.
y le dijo: yo te estoy convocando y espero no tener que usarte. Yo te convoco a la selección, pero espero que no tengas que ponerte en la cancha. Porque si yo te pongo en la cancha, significa que el partido está complicado. Bueno, el partido lo podía haber resuelto Paraguay antes, con algún gol tempranero, y bueno, Torres quedaba en el banco, no ingresaba. La cuestión es que ese partido complicado que imaginó el técnico se dio. Y lo tuvo que poner al tanque Torres, que hizo el gol. Y fue: muchas gracias por todo, hasta luego. Fue claro el propio técnico con el jugador: yo te estoy convocando solo para este partido y espero no tener que usarte. Lo tuvo que usar, marcó el gol, pero evidentemente no le iba a llevar al Mundial. Esa es un poco la historia de Félix Torres con aquella selección de Marcarian. Anoche el tanque Sandoval estaba ahí para empujarla, dice Víctor. Sí, ahí apareció el tanque Sandoval, que no fue de cabeza, metió el pie. Saluda a Melvin, dice Armando. Después aparece el guión P8V5Z. ¿Cómo te va, Armando? Saludos para vos. Gracias a todos quienes están en YouTube. Cada vez somos más. Vamos creciendo en nuestra comunidad de Radio Sin Radio. Estamos todas las mañanas, desde las 9 en adelante, para hablar de fútbol. Y cada vez nos vamos más, 10:22 de la mañana ya. Gracias a todos por su participación, por sus comentarios. Gracias a todos. A ver, dice Aldo Ariel, esto a través del Facebook: tiene que mantener ese ritmo los jugadores de Cerro si quieren llegar a la final, dice. Bueno, así viene la cosa. Gracias por la opinión de cada uno, la participación. Gracias por sus likes. Les invito también a visitar el canal de Radio Sin Radio. En YouTube, el canal propio, y también en TikTok ya tiene su canal propio, Radio Sin Radio, donde vamos compartiendo fragmentos y episodios también de nuestras emisiones diarias. Creo que por hoy ya estamos, estamos completitos por hoy. A ver, dice Mr. Factos: yo noto en Olimpia una falta de jerarquía para afrontar los partidos de octavos para adelante. Va a tener que reforzarse bien para el segundo semestre si quiere pelear la Sudamericana. A ver, ¿en qué sectores te parece que tiene que reforzarse Olimpia? ¿En qué sectores está faltando jerarquía para el equipo de Vitamina Sánchez? Muy bien. Ya estamos por hoy. Vamos completando nuestra emisión en este día jueves. Fresquito, todavía va subiendo la temperatura de a poco con el sol presente. Hay previsión de lluvia, me parece que no sé si es para mañana. Voy a revisar y voy a compartir con ustedes antes de irnos por el día de hoy en relación al factor clima. Así ya saben si ya tienen que apurar y lavar la ropa hoy y no esperar para mañana. Les voy a decir, No, recién para el lunes, Para mañana sí, día nublado, mínima de 7 grados. Recién para el lunes marca lluvia, Bueno, que vamos a ver si se cumple, porque esto es muy dinámico y va variando. Muchas gracias a todos, gracias a todos por compartir con nosotros en esta emisión de Radio Sin Radio. Estamos todos los días de lunes a viernes desde las 9 en adelante en YouTube, en Twitch, en TikTok, en Facebook y también en X. Gracias a todos por la compañía. Aquí vamos a reencontrarnos mañana a partir de las 9 de la mañana, si Dios así lo permite.